Capítulo 1 en El niño, que nadie entendía. Dicen que Albert Einstein cambió para siempre la forma en que entendemos el universo. Pero lo que pocos saben es que, de niño, nadie creía que ese pequeño con cabello rebelde llegaría a convertirse en uno de los genios más grandes de la historia. La historia de Einstein comienza en una familia común de Alemania, en la ciudad de Ulm, un frío 14 de marzo de 1879. A su nacimiento no provocó titulares ni celebraciones masivas. Era simplemente otro niño en el mundo. Pero desde los primeros años había algo peculiar en él, algo que hacía que los adultos lo miraran con cierta preocupación. Albert era un niño tranquilo y reservado. Sus padres, Hermann y Pauline Einstein, notaron algo extraño desde muy temprano. Albert tardó en hablar. Mientras otros niños de su edad comenzaban a formar palabras y pequeñas frases, él parecía sumido en un mundo interior del que nadie podía sacarlo. Llegó un momento en que incluso sus padres llegaron a temer que tuviera algún retraso mental. Pero lo que parecía un problema era, en realidad, la primera señal de su extraordinaria mente. Desde muy pequeño, Einstein mostró un interés inusual por las cosas invisibles y abstractas. Se fascinaba con los relojes, las brújulas y los libros de geometría que caían en sus manos. Una anécdota famosa cuenta que recibió una brújula de su padre cuando apenas tenía 5 años y quedó completamente fascinado. No le interesaba jugar con juguetes comunes. Lo que despertaba su curiosidad era cómo algo tan pequeño podía contener fuerzas invisibles que lo hacían funcionar. Preguntas como ¿qué es esa fuerza que mueve la aguja? Empezaron a surgir en su mente, y estas primeras interrogantes serían las semillas de toda su carrera científica. Cuando comenzó la escuela primaria, la vida de Einstein no se hizo más fácil. Los profesores lo consideraban un niño lento y distraído. No encajaba en la rígida estructura de la educación tradicional de finales del siglo XIX, memorizar fórmulas y recitar hechos. No era lo suyo. Él quería entender el porqué de las cosas. Esto causaba fricción con sus maestros, quienes llegaron a pensar que no tenía talento para los estudios. Incluso se dice que algunos maestros le decían a sus padres que Albert nunca sería nada en la vida. Pero detrás de ese niño, aparentemente torpe, había una mente que pensaba de manera diferente y de manera más profunda. Mientras otros niños jugaban con muñecos o corrían por el patio, Albert pasaba horas observando la naturaleza y cuestionando sus fenómenos. Se sentaba a mirar el cielo y se preguntaba cómo era posible que la luz viajara a través del espacio. ¿O qué pasaba cuando un objeto se movía más rápido de lo que los ojos podían percibir? Estas aventuras de pensamiento que hacía solo en su mente serían, años después, la base de sus experimentos teóricos más importantes. Uno de los rasgos más curiosos de Einstein en esta etapa temprana era su imaginación ilimitada. Los libros de matemáticas y física que le entregaban eran menos importantes que las preguntas que él mismo se hacía. Por ejemplo, mientras leían en clase sobre el movimiento de los planetas, Albert se preguntaba ¿qué pasaría si pudiera viajar con la luz que refleja el Sol? ¿Qué vería desde allí? Este tipo de reflexiones eran consideradas por los adultos como fantasías infantiles, pero en realidad estaban formando la base de sus futuros experimentos de relatividad. A pesar de los conflictos con sus maestros, Einstein encontró apoyo en su familia. Su madre, Pauline, era pianista y fomentaba el amor por la música en su hijo, mientras que su padre le mostraba la belleza de la ciencia y la técnica. Se cuenta que la música no solo era un pasatiempo, sino una herramienta que Einstein utilizaba para pensar de manera diferente. Tocaba el violín mientras reflexionaba sobre problemas complejos y aseguraba que la música estimulaba su creatividad de formas que los libros no podían. En la adolescencia, Einstein mostró otra curiosidad sorprendente, su pasión por la filosofía y los libros científicos avanzados. A los 12 años ya leía textos de Euclides y de Kant, temas que la mayoría de los adultos consideraría demasiado complejos incluso para estudiantes universitarios. No solo memorizaba
fórmulas, quería comprender los principios detrás de ellas. Esta búsqueda constante del conocimiento, combinada con una mente que se negaba a aceptar las respuestas fáciles, comenzaba a distinguirlo de todos los demás. Sin embargo, no todo fue fácil. Einstein sufrió varios episodios de frustración y soledad. No encajaba con sus compañeros de escuela y a menudo se sentía incomprendido. Su manera de pensar diferente lo aislaba, pero también lo fortalecía. Aprendió a confiar en su intuición, a seguir sus propias preguntas y a no conformarse con respuestas simples. De hecho, esa independencia intelectual sería uno de los factores clave que lo convertirían en un genio más adelante. Una curiosidad que pocos conocen sobre Einstein en esta etapa es su manía por la autodisciplina y la observación detallada. Incluso siendo niño, llevaba consigo cuadernos donde anotaba todo lo que le llamaba la atención, desde fenómenos naturales hasta preguntas sobre la física y el universo. Esta práctica constante de registrar y analizar información fue crucial para su desarrollo. Podría decirse que mientras otros niños jugaban, Albert estaba entrenando su mente para pensar como un científico. A medida que crecía, su rebeldía frente al sistema educativo aumentaba. Einstein odiaba la autoridad cuando sentía que no tenía sentido. Esto lo llevó a tener conflictos con directores y maestros e incluso lo hizo cambiar de escuela varias veces. Aún así, su curiosidad era inagotable. Leía libros prohibidos por su edad y cuestionaba a los profesores sobre teorías que ellos mismos no entendían completamente. Este comportamiento, que para muchos era una mala conducta, en realidad reflejaba un espíritu inquisitivo insaciable. Pero el punto más fascinante de su infancia es que, mientras otros niños soñaban con juguetes o aventuras comunes, Einstein soñaba con el universo entero. Pasaba horas contemplando el cielo nocturno, imaginando cómo sería viajar a través de las estrellas o qué leyes ocultas gobernaban la luz y el tiempo. Estas reflexiones, que podrían parecer simples fantasías, eran en realidad ejercicios de pensamiento profundo que lo preparaban para su vida adulta como teórico de la relatividad. Y aquí es donde entra un detalle increíble a pesar de sus dificultades académicas y sociales. Einstein poseía una memoria visual extraordinaria. Podía recordar patrones, fórmulas y escenas completas con solo haberlas visto una vez. Esto le permitía visualizar problemas complejos en su mente y ver soluciones antes de siquiera escribirlas en papel. En otras palabras, desde niño practicaba una especie de laboratorio mental que pocos podían imaginar. Quizá uno de los momentos más reveladores de su infancia ocurrió cuando comenzó a interesarse por las matemáticas avanzadas. A los 12 años ya dominaba álgebra y geometría y comenzó a aprender cálculo por su cuenta antes de lo que cualquier escuela hubiera recomendado. Lo impresionante no era solo su capacidad de aprender rápido, sino su habilidad de cuestionar lo aprendido, preguntándose siempre, ¿por qué es así? ¿Y hay otra forma de verlo? Esta actitud crítica y curiosa sería la misma que más tarde desafiaría las leyes de Newton y cambiaría la ciencia para siempre. Mientras otros niños de su edad se conformaban con lo que la escuela ofrecía, Einstein creaba sus propios experimentos mentales. Imaginaba universos donde la luz viajaba a velocidades inimaginables. Se cuestionaba el paso del tiempo y reflexionaba sobre cómo la gravedad podría afectar el espacio mismo. Estas aventuras de pensamiento podrían sonar extravagantes para un niño de su edad, pero eran la semilla de teorías que siglos después serían consideradas revolucionarias. Es importante destacar también su lado humano y cotidiano. Einstein era travieso, soñador y a veces distraído. Se dice que podía perder la noción del tiempo durante horas, absorto en sus pensamientos, y que era capaz de perderse en su propio mundo, ignorando juegos, comidas o conversaciones. Sin embargo, lejos de ser un defecto, esta cualidad reflejaba la intensidad de su curiosidad y su inmersión total en los misterios que lo fascinaban. Y aquí llegamos a un detalle que pocos conocen.
a la capacidad de Einstein de mezclar curiosidad científica con creatividad artística. Su amor por la música y el violín no era solo un hobby, era una herramienta para pensar de manera diferente. La música estimulaba su mente, ayudándole a organizar ideas y encontrar conexiones entre conceptos aparentemente inconexos. Esta combinación de arte y ciencia sería una de las claves de su genialidad. Para cerrar este primer capítulo, hay que entender que la infancia de Albert Einstein fue un laboratorio de curiosidad pura. Cada pregunta que se hacía, cada observación que registraba y cada conflicto con la autoridad educativa lo preparaba para su futuro extraordinario. Los niños que lo rodeaban probablemente no comprendían su mente, y los adultos dudaban de su potencial, pero dentro de ese niño callado y distraído se gestaba el futuro genio que transformaría nuestra comprensión del tiempo, la luz y el universo. Capítulo 2. Anne, el genio rebelde. Si pensabas que la infancia de Albert Einstein era sorprendente, espera a conocer su juventud. A medida que crecía, la vida no se volvió más fácil, pero sí más fascinante. Lo que parecía ser un niño distraído y tímido comenzó a transformarse en un joven rebelde, lleno de ideas que desafiaban el orden establecido. Después de terminar la escuela secundaria en Alemania, Einstein se trasladó a Suiza para continuar sus estudios en el Politécnico de Zúrich. Aquí, las cosas no fueron simples. Aunque era brillante, Einstein no se conformaba con seguir ciegamente las enseñanzas. Se rebelaba contra los métodos tradicionales, cuestionando libros, profesores y hasta los exámenes. No era arrogancia, era curiosidad pura. ¿Quería entender la esencia de la física? No memorizarla. Y aquí viene un dato curioso. Einstein no era un estudiante ejemplar en todas las materias. Reprobó varios exámenes y algunos profesores dudaban de su capacidad académica. Sin embargo, su interés por las matemáticas y la física era inquebrantable. Pasaba horas leyendo sobre mecánica, electricidad y magnetismo, absorbiendo conceptos que para otros eran complejos y aburridos. Mientras sus compañeros memorizaran fórmulas, Albert las desmontaba en su mente, buscaba patrones y se preguntaba qué pasaría si modificaba alguna variable. Tras graduarse, Einstein tuvo dificultades para encontrar un puesto académico. Los laboratorios universitarios no estaban dispuestos a darle una oportunidad, quizá porque no encajaba en el molde del estudiante modelo. Fue entonces cuando consiguió un trabajo aparentemente humilde en oficina de patentes de Berna, Suiza. Allí revisaba solicitudes de inventos, desde relojes hasta sistemas de electrodinámica. Para muchos, esto era un trabajo rutinario, aburrido y sin relevancia científica. Para Einstein, sin embargo, fue un laboratorio perfecto. Entre papeles, sellos y cálculos ajenos, Albert seguía soñando. En su mente continuaban los viajes de pensamiento que había practicado desde niño. Imaginaba cómo sería viajar a la velocidad de la luz, cómo el tiempo podría dilatarse o acortarse, y cómo la gravedad afectaba al espacio mismo. Lo impresionante es que estas ideas no eran simples fantasías, eran experimentos mentales que desafiaban las leyes de Newton, preparándose para una revolución científica. 1905 sería el año que cambiaría su vida para siempre. Conocido como el Año Milagroso, Einstein publicó 4 artículos que impactarían la física de manera global. Uno de ellos fue sobre la existencia de los fotones, partículas de luz que explicaban el efecto fotoeléctrico. Un descubrimiento que más tarde le valdría el Premio Nobel de Física en 1921. Otro artículo desafiaba la concepción del tiempo y el espacio, introduciendo la teoría de la relatividad especial, que demostraba que el tiempo no era absoluto y que la velocidad de la luz era constante para todos los observadores. Lo que hace esta etapa de su vida aún más fascinante es que ninguno de estos descubrimientos ocurrió en un laboratorio famoso o con equipos de última tecnología. Todo nació de la mente de un joven que trabajaba revisando patentes y soñando despierto. Es decir, la oficina de patentes para Einstein era un lugar de creatividad, reflexión y libertad intelectual. Pero, ¿no todo
En su juventud, fue trabajo y descubrimientos. Einstein también tenía una vida personal llena de curiosidades y anécdotas. Se sabe que era extremadamente distraído, olvidando frecuentemente cosas simples como citas o direcciones. Sin embargo, esto nunca afectó su pasión por la ciencia. Al contrario, parecía que su mente estaba siempre ocupada con pensamientos más grandes que la vida cotidiana. Otro detalle sorprendente de esta etapa es que Einstein desafiaba las normas sociales y académicas. No usaba corbata, no seguía la moda y prefería la comodidad a la formalidad. Se cuenta que odiaba usar calcetines, que a menudo no se los ponía y que esto lo hacía ver excéntrico ante los ojos de sus contemporáneos. Pero estas excentricidades no eran simples caprichos, reflejaban un hombre totalmente concentrado en lo que él consideraba importante, ignorando lo superficial. Además, su amor por la música se mantuvo firme. Tocaba el violín casi todos los días y afirmaba que la música le ayudaba a pensar con claridad, a organizar sus ideas y a resolver problemas complejos de física. Para Einstein, la música y la ciencia no eran mundos separados, sino caminos paralelos que estimulaban la creatividad y la imaginación. En esta época también comenzó a formarse su personalidad pública. Aunque aún no era famoso mundialmente, empezaba a ser conocido entre científicos y académicos por su manera poco convencional de pensar. No se conformaba con aceptar teorías existentes. Siempre buscaba entender lo que estaba detrás de cada fórmula y cada fenómeno. Esta actitud le generó admiradores y detractores por igual, y marcó el inicio de su camino hacia la inmortalidad intelectual. Pero quizás lo más intrigante de su juventud fue cómo su curiosidad nunca tenía límites. Mientras otros científicos se conformaban con responder preguntas concretas, Einstein se preguntaba lo que muchos ni siquiera imaginaban. ¿Qué pasaría si pudiera viajar junto con un rayo de luz? ¿Es posible que el tiempo no sea igual para todos? ¿Podemos alterar nuestra percepción de la realidad con nuevas leyes físicas? Estas preguntas lo llevaban a reflexionar durante horas, incluso días, sin descanso. Su mente estaba en constante actividad y cada idea lo empujaba a profundizar más. Este patrón de pensamiento sería clave para sus descubrimientos posteriores. Y aquí viene otro dato curioso que pocos conocen. Mientras trabajaba en la oficina de patentes, Einstein inventó pequeños dispositivos mecánicos para probar sus ideas. Aunque no eran experimentos oficiales, le permitían visualizar fenómenos físicos y experimentar mentalmente con ellos. Esto demuestra que incluso en un trabajo rutinario, su creatividad era inagotable y siempre estaba orientada a resolver misterios del universo. Su juventud rebelde también estuvo marcada por su vida personal. Se casó con Mileva Mary, su compañera de estudios en el Politécnico, con quien tuvo 2 hijos. Aún así, la relación fue complicada. Einstein estaba absorto en sus ideas y experimentos, y a veces descuidaba aspectos prácticos de su vida familiar. Este desequilibrio muestra que, detrás del genio, había un ser humano con emociones, pasiones y errores, lo que lo hace aún más fascinante y cercano a nosotros. En resumen, la juventud de Albert Einstein es un testimonio de cómo la rebeldía, la curiosidad y la imaginación pueden superar los obstáculos del conformismo social y académico. De niño, incomprendido, a joven rebelde. Su camino nos muestra que la genialidad no siempre nace del talento natural, sino de la perseverancia, la pasión y, sobre todo, la capacidad de hacer preguntas que nadie más se atreve a formular. Capítulo 3. El hombre detrás del mito. Si pensabas que la historia de Albert Einstein terminaba con la teoría de la relatividad, estás muy equivocado. La vida adulta de Einstein no solo estuvo marcada por sus descubrimientos científicos, sino también por una serie de curiosidades, excentricidades y momentos que muestran al hombre detrás del mito. Después de que su teoría de la relatividad especial fue publicada en 1905 y confirmada en años posteriores, Einstein comenzó a ganar reconocimiento dentro del mundo académico. Sin embargo, la fama global llegaría en 1919, tras la confirmación de su teoría durante un eclipse solar.
Por primera vez, se demostró que la luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca del Sol, tal como Einstein había predicho. De la noche a la mañana, pasó de ser un físico respetado en círculos académicos a convertirse en una celebridad internacional. Pero más allá de la ciencia, lo que hace fascinante a Einstein son las curiosidades de su vida cotidiana, que contrastaban con la imagen del genio inalcanzable. Por ejemplo, odiaba usar calcetines. Siempre decía que se rompían en el mismo sitio y simplemente decidió no usarlos. Era un apasionado del violín. La música no solo era su escape, sino también una herramienta para pensar. Aseguraba que la música le ayudaba a organizar ideas complejas. Se distraía fácilmente. Olvidaba su propia dirección, citas importantes y hasta reuniones. Pero esto nunca lo detuvo de perseguir sus ideas. Su estilo excéntrico, cabello alborotado, ropa sencilla, desprecio por la moda. Todo lo que no fuera ciencia y creatividad le parecía irrelevante. Mientras el mundo lo veía como el genio que había cambiado la física, Einstein seguía siendo un hombre curioso y rebelde, interesado en los misterios del universo y en la condición humana. No se conformaba con sus logros. Siempre buscaba ir más allá. Uno de los momentos más fascinantes de su vida adulta fue cuando la física comenzaba a dividirse entre la mecánica cuántica y la relatividad. Einstein se convirtió en el defensor del sentido común en la ciencia, cuestionando algunas interpretaciones de la mecánica cuántica. Su famosa frase «Dios no juega a los dados» refleja su visión, aunque amaba descubrir los misterios del universo. Creía que las leyes de la naturaleza debían tener un orden lógico y comprensible. Además de la ciencia, Einstein fue un hombre comprometido con la sociedad. Se opuso a la guerra, defendió los derechos civiles y luchó por la paz, incluso en momentos donde su fama le habría permitido ignorar la política. Sin embargo, irónicamente, su trabajo también abrió el camino al desarrollo de armas nucleares, algo que él lamentó profundamente. Esto muestra la dualidad de su influencia, un genio que cambió la ciencia y la historia, pero que también enfrentó las consecuencias éticas de sus descubrimientos. En lo personal, Einstein también tuvo momentos llamativos. Rechazó la oferta de la presidencia de Israel en 1952, diciendo que no tenía talento para la política. Era un hombre que valoraba la libertad intelectual y la independencia por encima de todo, y nunca permitió que la fama o el poder desvirtuaran su forma de vivir. Pero no todo era grandeza y excentricidades. Einstein también tenía momentos de humanidad y vulnerabilidad. Disfrutaba de conversaciones filosóficas, escribía cartas largas a amigos y familiares y reflexionaba sobre el sentido de la vida. Estas facetas lo hacen cercano a nosotros. No era un genio distante, sino un hombre que soñaba, se equivocaba y se maravillaba con el mundo. Durante sus últimos años, Einstein continuó trabajando en la física teórica, intentando desarrollar una teoría unificada que explicara todas las fuerzas de la naturaleza. Nunca logró completar ese objetivo, pero su curiosidad y perseverancia siguieron intactas hasta el final de su vida. Murió en 1955, dejando un legado que no solo transformó la ciencia, sino también la manera en que miramos el universo y a nosotros mismos. Y aquí viene un detalle que pocos conocen, incluso después de su muerte. Sus notas y manuscritos continúan revelando ideas inéditas y pistas sobre su forma de pensar. Cada año, los investigadores descubren nuevos aspectos de su trabajo y su mente, demostrando que el genio de Einstein trasciende el tiempo y sigue inspirando a millones. En este último capítulo, podemos ver claramente que Einstein no solo fue un científico extraordinario, fue un soñador insaciable y un rebelde de conca usa. Un hombre que convirtió la curiosidad en una herramienta para cambiar el mundo. Su historia nos enseña que la genialidad no surge solo del talento, sino de la pasión por aprender. La libertad de pensar diferente y la valentía de cuestionar lo establecido